Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos. Aquí estamos una vez más en día miércoles 12 de abril 2023. Vamos a leer hoy texto 23 de este sexto capítulo en el segundo canto. Así que vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadasya Nabhyam Nalinad Ahamasang Mahatmana Navidam Yajñasam Bharam Purusha Vayavam Rite. La traducción es la siguiente. Cuando yo nací de la flor de loto abdominal del Señor, de Mahavishnu, la grandiosa persona, yo no tenía ningún otro ingrediente para ejecuciones de sacrificios, a excepción de las extremidades corporales de la gran personalidad de Dios. Vamos a leer el significado, el comentario escrito para este verso, que es el siguiente. El señor Brahma, el creador de la manifestación cósmica, es conocido como Swayambhu, o sea, aquel que nace sin padre ni madre. El proceso general que se sigue es que una criatura viviente nace de la unión sexual del padre, el elemento masculino, y la madre, el elemento femenino. Pero Brahma, el ser viviente primogénito, nace de la flor de loto abdominal de la expansión plenaria Mahavishnu del Señor Krishna. La flor de loto abdominal es parte de las extremidades corporales del Señor y Brahma nace de la flor de loto. Por lo tanto, el Señor Brahma también es una parte del cuerpo del Señor. Brahma, después de su aparición en el gigantesco vacío del universo, vio oscuridad y nada más. Él se quedó perplejo y desde su corazón fue inspirado por el Señor para que se sometiera a austeridades, adquiriendo así los ingredientes de las ejecuciones de sacrificios. Pero no había nada a excepción de ellos dos, es decir, la personalidad de Dios, Mahavishnu, y el propio Brahma, nacido de la parte corporal del Señor. Para las ejecuciones de sacrificios se requerían de muchos ingredientes, especialmente de animales. El sacrificio animal nunca es para matar al animal, sino para alcanzar el exitoso resultado del sacrificio. El animal que se ofrece en el fuego de sacrificio es, por así decirlo, destruido, pero de inmediato recibe una nueva vida en virtud de los himnos védicos que canta el sacerdote experto. Cuando no se consigue un sacerdote así de experto, el sacrificio animal en el fuego del altar de sacrificio está prohibido. Así pues, Brahma creó incluso los ingredientes de los sacrificios, usando las extremidades corporales de Garbhodaka Saji Vishnu, lo cual significa que el orden cósmico fue creado por el propio Brahma. Además, nada se crea de la nada, sino que todo se crea al tomarlo de la persona del Señor. El Señor dice en la Bhagavad Gita 10.8, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Abre comillas. Todo está hecho de mis extremidades corporales. Yo soy, por lo tanto, la fuente original de toda creación. Cierra comillas. Los impersonalistas arguyen que no hay beneficio alguno en adorar al Señor, si todo no es más que el propio Señor.
El personalista, sin embargo, adora al Señor debido a un gran sentimiento de gratitud, utilizando los ingredientes que nacen de las extremidades corporales del Señor. Las frutas y las flores que obtienen del cuerpo, las frutas y las flores se obtienen del cuerpo de la tierra. Y sin embargo, el devoto sensato adora a la Madre Tierra con ingredientes que nacen de la tierra. En forma similar a la Madre Ganges, se le adora mediante el agua del Ganges, y sin embargo, el adorador disfruta del resultado de esa adoración. La adoración del Señor también se realiza con los ingredientes que nacen de las extremidades corporales del Señor. Y no obstante, el adorador, que es en sí una parte del Señor, consigue el resultado del servicio devocional que se le presta al Señor. Mientras que el impersonalista concluye erróneamente que él mismo es el Señor, el personalista, movido por una gran gratitud, adora al Señor mediante el servicio devocional, sabiendo perfectamente bien que nada es diferente del Señor. Por lo tanto, el devoto se esfuerza por aplicar todo en el servicio del Señor, debido a que sabe que todo es propiedad del Señor y que nadie puede decir que algo le pertenece. Esa concepción perfecta de identidad ayuda al adorador a que esté dedicado al servicio del Señor amoroso, mientras que el impersonalista, estando falsamente envanecido, continúa siendo un no devoto por siempre, sin ser reconocido por el Señor. Fin del comentario. Continuamos con toda esta línea de ideas que nos presenta este capítulo y lo hemos traído incluso desde los capítulos finales del canto primero, aquella concepción universal de la presencia de Dios y como todo representa a Dios, siendo todo emanación de Él. Aquí entonces, en este comentario hemos visto que Prabhupada lo divide en dos partes. Tenemos el primer parágrafo en donde se describe un poco la situación del señor Brahma al momento de nacer. Y es información que viene a aportar un poco más en el tema de la cosmovisión del Bhakti y la explicación que el Bhakti ofrece en relación al tema de la creación, cómo es que el universo y los universos se crean. Este primer parágrafo nos regala eso, información de ese primer momento en la creación, antes incluso de que hubieran planetas y hubieran distintos fenómenos. Y en el segundo parágrafo, Prabhupada entonces centra su atención en el tema dual, comparando al personalista con el impersonalista. Como hemos señalado ya en varias ocasiones, una de los enfoques constantes y principales que Srila Prabhupada mantiene en sus comentarios a lo largo de toda su obra, no solamente en los comentarios para los textos canónicos, como sería el Bhagavatam, en este caso, la Bhagavad Gita, el Chaitanya Charitamrita, sino también en otros momentos, cuando él estaba hablando de manera informal, en conversaciones informales con sus discípulos, conversaciones que están documentadas, uno puede acceder a ellas y escucharlas. También en diferentes charlas o clases que Srila Prabhupada brindaba, ya sea para sus propios discípulos o para audiencias externas, digamos. En todo momento, como dije, es un punto que Prabhupada enfatizaba con tanta frecuencia, el asunto del personalismo y el impersonalismo, ya que pretende presentar la versión completa de Dios. Y la versión completa de Dios indica que Dios no solamente es amor, no solamente es compasión, sino que también Dios es una persona. Más bien, Dios es una persona de la cual emana amor, de la cual emana compasión, de la cual emana todo lo demás, belleza y armonía,
Pero Dios no es solamente armonía, belleza y amor y bienestar, sino que es algo más. Y ese algo más es que Dios es una persona. Y ese, como dije, ese tema es muy constante en la obra de Prabhupada. Tan importante que en su propio pranama mantra, en el mantra de glorificación al maestro espiritual, él mismo se define, se describe a sí mismo como él dice, salvador de los países occidentales que están siendo desorientados por el nihilismo y el impersonalismo. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Esas palabras las escribió él mismo, se describe él a sí mismo, diciendo que él es un sirviente de Sarasvati, que es su maestro espiritual. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine. Está llevando el mensaje de Gauravani Pracharine. Está predicando, está llevando el mensaje de Gaura por todos lados. Y ese mensaje consiste en Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Ese mensaje consiste en ir a los países occidentales, como lo pidió su maestro espiritual, ir a los países occidentales y salvarlos, él dice, salvarlos del nihilismo y el impersonalismo. Aquí estamos hablando un poco del impersonalismo, que defiende la idea de que en fin de cuentas Dios no es una persona, sino Dios más bien es una energía. Y que, de acuerdo con esta filosofía, Dios no puede tener persona, porque si tuviera persona lo limitaríamos a Dios. Porque solamente los seres limitados tienen persona. Bueno, esto es, como dije, nosotros estamos aquí en el segundo canto y no es la primera vez que hablamos de esto, y ni va a ser la última, ya que Prabhupada, como señalamos, constantemente viene presentando este tema, argumentando y en algunas ocasiones aportando nuevos enfoques para darle más solidez al argumento de que Dios es una persona. En la misma Bhagavad Gita, si partimos del hecho de que la Gita es el libro principal, en el sentido de que el libro fundamental, en el sentido de que va a brindarle al estudiante el conocimiento que va a dar fundamento a toda la comprensión del Bhakti. Va a dar el conocimiento que da fundamento y que da las bases fundamentales para comprender toda la puesta en práctica del Bhakti. Y en esa Bhagavad Gita, que es aceptada prácticamente por todas las expresiones de hinduismo, si bien es verdad, como ya sabemos, la religión Vaishnava, el sistema de Bhakti Yoga, no es hinduismo, en el sentido, sí y no, en un sentido, digamos, cultural y por lo que comparte a nivel, incluso en un campo geográfico y cultural, pues sí, es hinduismo. Se lleva a cabo en la India, principalmente, mayormente en la India. Se conoce y esa tradición está viva en aquella área geográfica que hoy llamamos la India. En ese sentido, sí, forma parte del hinduismo. Pero no es hinduismo, y esto es más importante, no es hinduismo porque el objetivo de la religión Vaishnava, el objetivo no es el mismo objetivo que todas las otras formas de hinduismo. El objetivo de la religión Vaishnava es que el alma pueda volver a casa a encontrarse nuevamente en su estado natural. Y para eso la religión Vaishnava enseña y practica el método llamado Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el método enseñado por la religión Vaishnava, ¿no? y predicado y practicado por los Vaishnavas. Y ese método de Bhakti Yoga consiste, a diferencia del hinduismo, que le deja abiertas todas las puertas al practicante para que escoja la deidad que quiera. La pluralidad es muy amplia en el hinduismo, pero el Bhakti dice no. El Vaishnavismo dice, si usted realmente lo que quiere es volver a casa, a recobrar su verdadera vida, no puede escoger cualquier deidad como si fuera esto una lotería y a ver cuál me sale. Si quiere realmente seguir una ciencia devocional, tiene que seguir el método. Y el método significa entregarle su vida a Dios. Aquí no hay más.
A diferentes niveles, obviamente. Hay diferentes niveles de entregar mi vida a Dios. No hace falta sí, volverse un renunciante, un monje para entregarle mi vida a Dios. Este es un tema que ya también lo hemos hablado. Pero en fin de cuentas, todos estamos dentro de la ciencia devocional haciendo el intento de entregar mi vida a Dios. En eso consiste el asunto. Y en ese entregar mi vida a Dios, voy aprendiendo a que hay hábitos que tengo que limpiar de mi vida. Si realmente estoy interesado en llevar una vida, una ciencia devocional. Y en eso es muy diferente, como dije, el hinduismo en general con el Vaishnavismo como religión científica. Ok, retrocediendo, entonces decía que en la Gita encontramos, la Gita es transversal a todas las formas de hinduismo, para todos, aunque aún para aquellos que no están buscando una ciencia devocional de manera así estricta, pero para todos la Bhagavad Gita es el libro principal, autorizado, ¿no? Y con mucha autoridad. Y Krishna en la Gita, vamos a encontrar un verso, vamos a ir allá en este momento. Krishna en la Bhagavad Gita va a decir en varias ocasiones, en varios momentos, uno de ellos es este verso que Prabhupada citó en 10.8. Krishna va a decir que yo soy la fuente de todo. La misma idea que está siendo presentada aquí en este verso del Bhagavatam y que Prabhupada enfatizó aún más todavía. Como todo proviene del cuerpo del Señor. El verso mismo nos presenta al señor Brahma expresando estas palabras, diciendo que las extremidades corporales del Señor era lo único que había, y partiendo de ellas es que yo creé todo, diseñé todo. Claro que en este momento el señor Brahma está refiriéndose únicamente a los ingredientes que se requieren para las ceremonias de fuego, como nosotros las conocemos, o los sacrificios, que es lo mismo, o las ofrendas rituales, que es lo mismo. En este contexto se está hablando de eso, de los ingredientes requeridos para esas ceremonias, fueron extraídos de las extremidades del Señor, pero así como estos ingredientes fueron extraídos del Señor, también todo lo demás, los ingredientes para crear todos los planetas y todo lo que es la materia prima para diseñar el universo, de acuerdo con la cosmovisión del Bhakti. Vamos a ir a ver entonces este verso. En el 9.16 Krishna va a decir que Aham kratur aham yagya swadaham aham aushadham mantroham aham evyayam aham agnir aham hutam. Krishna va a decir que yo soy el ritual, soy el sacrificio, soy la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Aham, yo, dice Krishna. Y vamos a encontrar, vean, en la tercera línea de este verso, vamos a encontrar a Krishna diciendo, Mantroham, yo soy el mantra. Así que ni siquiera solamente esta idea de que todo proviene de Dios no se limita solamente a la materia prima. Krishna dice, Aham, yo soy el mantra, Mantroham. Aparte, él dice también, Aham Yagya, yo soy el ritual mismo, no solo los ingredientes, sino el ritual mismo yo soy también. Lo que vamos a hacer es que vamos a retroceder al 4.24 de la Gita y vamos a encontrar también aquí, ustedes van a ver, Brahmarpanam, Brahmahavir, Brahmagnau, Brahmanahutam, Brahmaiva Tenagantavyam, Brahma Karma Samadhina. En este verso, a diferencia del anterior, en donde Krishna dice aham, 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 repetidas veces habla de mí mismo, yo soy esto, yo soy lo otro. Aquí la palabra que se repite mucho es Brahma. Brahma Arpanam, Brahma Havir, Brahma Gnau, Brahmana Hutam. Y ese Brahma en este verso significa espiritual. O sea que todo es espiritual, dice Krishna. Brahma Arpanam, la ofrenda es Brahman, es espiritual. Brahma Havir, la mantequilla también es espiritual. Brahma Gnau, Brahmana Hutam,
el mismo brahmana, el mismo sacerdote que está haciendo la ofrenda, también él es espiritual. Prabhupada traduce este verso de la siguiente manera. Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual, en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Prabhupada en este comentario, es curioso que en esta traducción más bien, la traducción que él hace no es para nada literal. Si bien el verso habló de la mantequilla, del fuego, Prabhupada lo traduce de una manera distinta. Y él termina diciendo que cuando uno ofrece algo, dice Prabhupada aquí en el verso, vamos a volver, cuando uno ofrenda algo en esos rituales, la consumación es absoluta. En virtud de todas esas actividades espirituales de ofrenda. Y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. O sea, todo, en el comentario a este verso, Prabhupada explica este punto de cómo en realidad todo es espiritual. Así que la idea de que todo proviene de Dios y que todo puede ser usado para el servicio de Dios causa un poco de conflicto en aquellas filosofías impersonalistas, como aquí Prabhupada lo señaló en el verso de hoy. Porque la idea impersonalista dice que, ok, si todo es Dios, ¿cuál es la necesidad de ofrendarle cosas a Dios si todo es Dios? Y es una pregunta que tiene sentido, ¿no? Al menos de entrada tiene sentido. Si todo es Dios, entonces ¿para qué ofrecerle algo a Dios? Partiendo de esa idea, también hay otra similar que indica lo siguiente. Si Dios está en todos lados, ¿para qué tengo que ir a un templo para acercarme a Dios? Esta segunda idea es un poco más compartida por muchas personas y es más fácil, es más frecuente encontrar esta idea, ¿no? Que yo no necesito ir a una iglesia para encontrarme con Dios. Yo no necesito ir al templo. Si todo y es más, si Dios está en mi corazón, ¿para qué tengo que ir a que alguien más me diga cómo encontrar a Dios si ya está en mi corazón? Y son ideas que, como digo, de entrada pueden resultar inteligentes, pero lo cierto es que hay una respuesta de parte de la propuesta personalista, hay una respuesta para ello. Y la respuesta es el amor. Eso es todo. ¿Cómo que el amor? ¿En qué sentido? En el sentido de que si todo es Dios y Dios está presente en todo, Dios no necesita de que le ofrendemos. Pero lo cierto es que el amor es tan increíble, es tan genial, que aún a pesar de que Dios no necesita nada, y aún a pesar de que todo proviene de Dios, y aún a pesar de que todo es propiedad de Dios, en el acto de ofrendar algo que ya es de Dios y que ya proviene de Él, ofrendar eso con amor y con devoción, ocurre un intercambio entre dos personas, que es el Señor Supremo y el alma individual, uno mismo, ¿no? Y el objeto que está siendo ofrendado pasa a segundo plano. Ya es en un sentido de secundario. La ofrenda en sí es secundaria. Lo que está ocurriendo ahí es un intercambio de amor, cosa que a la filosofía impersonalista le cuesta trabajo captar esa idea, porque generalmente tienen la idea de que amar significa alma condicionada, amar significa un error del alma. Para ellos, el estado más completo de existencia es simplemente existir en el mundo espiritual. Y para ellos es muy difícil, prácticamente imposible, concebir la idea de que se puede amar también a Dios y que se puede tener un intercambio amoroso con Dios. El Bhakti responde de que más elevado todavía que estar con alguien, más elevado naturalmente es amar a esa persona. Y todos sabemos que yo puedo convivir con alguien aquí al lado, puede ser mi vecino, incluso personas de mi propio entorno familiar. Y estar no es lo mismo que amar. Para amar se requiere un esfuerzo mayor, se requiere inteligencia, se requiere conocimiento para poder amar al otro, pero al mismo tiempo la vida se vuelve mucho más placentera que simplemente estar con alguien más.
Pero estar con alguien más y amar a esa persona de manera sana y saludable, eso regala una experiencia de vida mucho más placentera. Y eso es el bhakti, el amor puro. No solamente ir al mundo espiritual, sino tener un relacionamiento con Dios. Y es por esa razón que todos aquellos elementos que ya son de Dios, que provienen de Dios, se ofrendan a Dios con ningún otro objetivo más que estrechar la relación amorosa entre ambas personas. Si no existiera el amor, en ese caso sí es irrelevante el hecho de ofrendar algo, porque ya todo es de Dios. Pero eso es en el caso de que no existiera el amor. Pero lo que pasa es que existe el amor, el intercambio de afecto. Y como decían nuestros acharyas, Bhaktisiddhanta Saraswati, aquí estamos hablando de un tópico, el amor, que es, por mucha teoría que intentemos dar, el asunto aquí está en, como él decía, abrir el frasco de miel y probar la miel. Por mucho que hayan teóricos y muchos teóricos que elaboren documentos acerca del amor, el asunto aquí es experimentarlo. No hay otra manera. Y el Bhakti entonces propone eso, ¿no? Que después de escuchar toda la exposición en relación al amor, que uno pueda experimentar eso realmente, para darse cuenta de que sí, efectivamente la vida tiene mayor sentido cuando hay un intercambio de afecto, cuando hay un intercambio de amor. De otra manera, es por esa razón que Prabhupada abre esta institución, y en sus 7 propósitos, cuando los revisamos, vemos que busca realizar actividades que hagan que el estudiante se exponga ante actividades, ante experiencias amorosas. Prabhupada busca eso. Él dice fundar dice el centros en donde los devotos puedan unirse entre sí, en donde se lleven a cabo festivales, en donde las personas se puedan educar. La idea aquí es poder expresar y poder experimentar ese estado de existencia que es el estado amoroso de existencia. Y es por esa razón que, bueno, nosotros hacemos esta lectura diaria y todos estos programas. Sin embargo, en un sentido es la mitad del trabajo. La otra parte es poder, y claro, es muy necesaria la lectura y el estudio y el diálogo, el Krishna Katha, el escuchar el mensaje trascendental. Pero esa es la mitad. La otra mitad viene en exponerme a mí en una comunidad Vaishnava. Si estoy lejos, esa es otra historia, pero lo ideal es que yo pueda exponerme ante una comunidad Vaishnava, ofrecer servicio a Krishna en compañía de otros Vaishnavas, solidificar mis relaciones con otros Vaishnavas, y así, a través de la relación con otros Vaishnavas, a través de la relación con los Vaishnavas mayores, yo poder recibir de ellos un amor cada vez más limpio, más puro, una amistad cada vez más real, ofrecer a ellos también un amor cada vez más real, cada vez más puro, y de esa manera ir afinando por un lado mis paradigmas, y por otro lado mi paradigma en relación a qué es el amor, y por otro lado ir afinando mi habilidad para ofrecer amor verdadero a los demás Vaishnavas, a las personas en general y a Krishna. En eso consiste la ciencia devocional. Llevar a la práctica esa teoría del Bhakti, por un lado, y al mismo tiempo aterrizar ese concepto de vivir en un estado amoroso. Y habiéndolo experimentado cada Vaishnava a diferentes niveles, en diferentes momentos, el Vaishnava se da cuenta de que sí, de que la experiencia devocional es diferente a otras cosas. Esa experiencia devocional va entonces a fortalecer nuestra fe, y con una fe fortalecida vamos de vuelta a casa. Ese es el sistema, ¿no? Fortalecer nuestra fe para que nuestros pasos sean cada vez más firmes y con menos incertidumbre, que los pasos sean firmes. Yo sé que esto es real, porque lo vivo. Esa ciencia devocional, entonces, busca eso, que fue la misma experiencia que vivió el señor Brahma, lo que estamos viendo aquí. Como él dice, yo pude realizar mi servicio al ver al Señor Supremo y partir de las extremidades del cuerpo de él, dice el señor Brahma,
realicé mi servicio, ¿no? El servicio de él era diseñar todos los planetas y todos los seres vivos para eso, como un servicio a Krishna, ¿no? A pesar de que Krishna él puede hacerlo por sí mismo, todo lo puede hacer por sí mismo y es autosuficiente, indudablemente, pero no requiere, invita a una cantidad ilimitada de almas, invita al Señor Brahma, nos invita a nosotros a que participemos de ello. Él mismo lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? Pero el permanecer, el darnos la oportunidad de realizar algo en compañía de Él es parte de su gracia. Es lo que llamamos servicio devocional amoroso. Ok, vamos entonces a detenernos aquí. Que tengan un bonito día miércoles. Nos vemos mañana. Hare Krishna.